Hay un versículo que probablemente ya memorizaste, que has visto en fondos de pantalla, en tazas de café, en stickers de WhatsApp. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada. Y hay algo que nadie te ha dicho sobre ese versículo, algo que lo cambia completamente, algo que la mayoría de predicadores omiten porque es demasiado incómodo. Quédate, porque en los próximos minutos vas a ver la Biblia de una forma que nunca te la mostraron. Pero primero, necesito que seas honesto conmigo y conmigo mismo. ¿Cuántas veces has leído ese versículo y la ansiedad no desapareció? ¿Cuántas veces oraste, pediste paz, declaraste fe y al día siguiente amaneciste con el mismo peso en el pecho? ¿Cuántas veces sentiste que algo estaba mal en ti porque se supone que los que creen no deberían sentir esto? Sí, eso es lo que nadie quiere hablar en la iglesia. Y hoy lo vamos a hablar. Empecemos por donde nadie empieza. Ese versículo de Filipenses, el de no se inquieten por nada, fue escrito por Pablo, y Pablo lo escribió encadenado en una prisión romana, sin saber si lo iban a ejecutar al día siguiente. No estaba en un retiro espiritual. No estaba en un café con buena música de fondo. Estaba en una celda oscura, con los pies en cepos, esperando una sentencia de muerte. Eso lo cambia todo. Porque Pablo no te está diciendo, oye, es fácil, relájate. Te está diciendo algo desde el lugar más oscuro de su vida. Te está diciendo, yo encontré algo que funciona incluso aquí, incluso en esto, incluso cuando todo indica que deberías estar destrozado. Pero eso no es lo más impactante. Lo más impactante viene ahora. Abre el Salmo 22 y lee las primeras palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes quién escribió eso? David, el hombre al que el propio Dios llamó un hombre conforme a mi corazón. El elegido, el favorito, el que mató al gigante. Y ese hombre, en ese salmo, escribe cosas que te van a partir el alma. Escucha esto y dime si no te suena conocido. Soy como agua derramada, mis huesos se descoyuntan, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mis fuerzas se han secado como una teja, mi lengua se pega al paladar. Eso no es un hombre que simplemente confió en Dios y ya. Eso es un hombre describiendo una crisis de ansiedad en el año 1000 a.C., con palabras tan precisas que cualquier psicólogo hoy las reconocería al instante. Agotamiento, tensión física, sensación de desintegración, incapacidad de hablar. David no fingió que estaba bien. No dijo, todo pasa por algo. No publicó un versículo bonito y siguió adelante. Se desmoronó en voz alta, delante de Dios, sin filtros. Y ahora viene el dato que nadie te enseñó. Esas palabras del Salmo 22, esas mismas, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las que Jesús gritó desde la cruz. No las inventó. Las tomó prestadas de David, las hizo suyas, porque las sentía exactamente igual. Piénsalo. Jesús, el Hijo de Dios, en su momento final, usó el lenguaje de un hombre que se sentía abandonado para describir lo que estaba viviendo. Eso significa que Dios no solo conoce la ansiedad desde afuera, mirándote con lástima desde arriba, la conoce desde adentro. La vivió en su propio cuerpo, en su propia mente, en su propia alma. Y si todavía no te alcanza, quiero llevarte a una noche específica. La noche antes de la crucifixión. Jardín de Getsemaní. Jesús está solo. Sus discípulos se quedaron dormidos. Y lo que pasa ahí es el relato más humano y más devastador de todo el Nuevo Testamento. Lucas, que era médico, nos deja un detalle clínico que la mayoría de la gente lee y no entiende la magnitud de lo que está diciendo. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso tiene nombre en medicina. Se llama hematidrosis. Es un fenómeno real, documentado.
donde bajo niveles de estrés tan extremos que el cuerpo no puede procesar, los vasos capilares alrededor de las glándulas sudoríparas literalmente explotan y la sangre se mezcla con el sudor. Los médicos lo han reportado en soldados antes de batalla, en condenados a muerte momentos antes de la ejecución, en víctimas de trauma severo. Jesús no estaba ansioso en sentido figurado. Su cuerpo estaba experimentando el nivel máximo de angustia que un organismo humano puede soportar sin colapsar. Y en ese momento, en ese exacto momento, lo que hizo fue orar. No desapareció el miedo de golpe. No bajó una voz del cielo diciendo, tranquilo, ya está. El texto dice que un ángel vino a fortalecerlo. Pero fíjate en la palabra que usa Lucas justo después de eso. Agonía. Seguía en agonía. La oración no apagó la tormenta. Lo sostuvo dentro de ella. Y eso rompe completamente la versión que muchos nos vendieron de lo que es la fe. La fe no es un escudo que te hace invulnerable. No es una palanca mágica que elimina el dolor cuando la jalas con suficiente fuerza. No es un certificado de inmunidad emocional. La fe es lo que te permite seguir de pie cuando el dolor es real, cuando el miedo es real, cuando la incertidumbre es real y cuando Dios parece estar en silencio. Pablo en la cárcel, David desmoronándose en sus salmos, Jesús sudando sangre en un jardín. Ninguno de ellos fingió que estaba bien. Ninguno dijo, confía y ya. Todos atravesaron la oscuridad de verdad, sin atajos, sin soluciones rápidas, y los tres salieron del otro lado. Ahora quiero decirte algo directamente a ti. Si llevas semanas, meses, quizás años, sintiéndote ansioso y al mismo tiempo sintiéndote culpable por sentirte ansioso, porque se supone que tu fe debería ser suficiente. Escúchame bien, no estás roto, no tienes menos fe que otros, no eres un mal cristiano, estás siendo exactamente lo que eres, un ser humano, el mismo tipo de humano que fue David, el mismo que fue Pablo, el mismo que fue Jesús en Getsemaní, con el sudor mezclado con sangre y la oración más honesta que alguien haya orado jamás. Padre, si puedes, quita esto, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No te pidió que lo sintieras, te pidió que, en medio de sentirlo, siguieras confiando. Y hay una última cosa que la Biblia dice sobre la ansiedad, que la gente prefiere ignorar porque requiere humildad. Gálatas 6:2. 4 palabras que lo dicen todo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Dios no diseñó que cargáramos solos. Eso incluye la ansiedad. Incluye el miedo. Incluye las noches que no puedes dormir y los días que no puedes respirar bien. Pedir ayuda, hablar con alguien de confianza, ir a terapia, buscar apoyo, eso no es debilidad ni falta de fe. Es obedecer un principio bíblico que Dios puso ahí precisamente para momentos como este. No estás solo en esto. Nunca lo has estado. Y si este video tocó algo en ti, si hay alguien en tu vida que siente exactamente esto y se lo está guardando, mándales este video. No saben cuánto puede cambiar para alguien simplemente escuchar que lo que siente tiene nombre, tiene historia, y no lo descalifica delante de Dios. Nos vemos en el próximo video.